Gloria a Dios, que Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor en esta noche? Amén, gloria a Dios. A Él sea toda la honra y toda la gloria en esta noche, amén. Porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración, hermanos. No hay nadie como Él, amén. La presencia de Dios no se puede comprar, no se adquiere, ¿verdad? No se puede transferir, ¿verdad? Que haya un pastor muy ungido, que cuando toca o que cuando predica, baja la presencia de Dios, no lo puede transferir a sus hijos, ¿verdad? Que diga, hijo, ya no puedo, pero ahora sigue tú. No se puede. Solamente lo da el Señor, ¿verdad? Si tú quieres, Él te lo puede dar. Si lo deseamos con todo nuestro corazón, Él nos lo puede dar. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos, hermanos. Sean todos bienvenidos en esta hermosa hora de la noche. Amén. Ya es de noche. Son las 6 y fracción, casi las 7. Ya es de noche. Amén. Aquí en México, aquí en Abasolo del Valle, ¿verdad? Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos a los que nos ven también a través de la plataforma Facebook. Por ahí nuestro hermano Russell. Que Dios le bendiga en esta hermosa hora de la noche. Amén, hermanos. Pues Dios tiene, desde el principio, hermanos, Dios siempre ha tenido un propósito en la vida del ser humano, en la vida de la humanidad, ¿verdad? Dios tenía propósitos hermosos, pero por causa de una palabra, por causa de la desobediencia, hermanos, se truncó el propósito de Dios en nuestra vida. Pero no precisamente para siempre, porque el propósito y el plan de Dios es que un día estemos con Él eternamente. Para ello, mandó a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que Él diera su vida por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra falta, porque en sí mismo, en nosotros, hermanos, no había manera de poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Amén. Póngase de pie y vamos a leer la palabra del Señor en esta noche. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Amén. Ahí vaya conmigo en Juan. Quizás ya lo sabemos de memoria, así es que póngase de pie y lo vamos a recitar de memoria. Amén. Juan 3:16. ¿Quién no se lo sabe? Juanito. Aleluya. ¿Quién más? Pues Ernesto. ¿Usted lo sabes, hijo? Gloria a Dios. Hermanos, ese es un texto de la palabra de Dios que yo creo que ya está trilladísimo. Amén. Esto ya está en el CPU, en la memoria RAM, en la tarjeta madre, está en todas partes. Amén. Lo tiene. Los que no se lo saben, lo tienen. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Padre, gracias por tu palabra. Añade bendición a ella, Señor. Y nosotros, Padre, tendremos el cuidado de darte a ti toda la honra y toda la gloria en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar sus lugares en esta noche, hermanos? Amén. Mi esposa no pudo estar acá. Se siente un poco mal de salud, pero amén. Estamos aquí nosotros para darle la honra y la gloria al Señor en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, hermanos, que dio su vida, que dio Cristo a su unigénito Hijo, lo dio por ti y por mí, para que por medio de Él pudiéramos alcanzar la salvación y la vida eterna. Qué importante es conocer el plan y el propósito de Dios en la vida del ser humano y en nuestras vidas, hermanos. Qué importante es conocer que Jehová Dios mandó a su Hijo unigénito, el único. Imagínense, hay familias que no, hay hogares que no pueden tener familia, hermanos, que muy apuradamente y con mucha dificultad tuvieron un hijo o una hija.
¿Y qué tal si le dicen, pues tienes que dar a tu hija para que ella pague el precio o él pague el precio de nuestro pecado? Imagínense, ¿qué haría esa persona? ¿Qué haría esa madre? ¿Qué haría ese padre? Lo pensaría mucho y quizás, posiblemente, casi estoy seguro, que diría que no. ¿Cómo te lo voy a dar? Si es el único que tengo, si es la única descendencia que tenemos como familia, y tú vienes y me lo pides. Hermanos, pues así pasó. Jehová dio a Cristo por nosotros. Porque desde un principio, hermanos, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Que está ahí en Génesis capítulo 3. Ahorita lo vamos a leer, hermano. Génesis capítulo 2, 16 y 17. Vemos esa situación, hermanos. Dios formó al ser humano, Adán y Eva, nuestros ancestros, nuestros padres, ¿verdad? Y los puso en un lugar donde había de todo, hermanos. Los plantó ahí, formó las plantas, los animales, árboles frutales y de todo, hermano. Vivían una vida, ¿como de quién ahora? Una vida de ricos. No le faltaba nada, absolutamente nada. Lo tenían todo, hermanos. Pero ¿qué sucedió? La desobediencia entró en el corazón del ser humano. Vaya conmigo en esta noche, ahí en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17 de la palabra del Señor en esta noche. Vamos a leer 3 porciones de la palabra en este momento. Génesis 2, 16, 17. ¿Lo tienen? Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él comieres, ciertamente morirás. El capítulo 3, verso 1 dice: pero, diga conmigo, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dice, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él. Y ahí la mujer le agregó esta parte: ni le tocaréis para que no muráis. ¿Verdad? Ahora si vamos más adelante, capítulo 3, verso 6, ahí adelantito, verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, diga conmigo, entonces, fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Ahí entró el pecado en la humanidad, hermanos, a causa de la desobediencia. Lo que Dios les mandó: puedes gozar de todo árbol, de toda fruta, de toda verdura que quizás a lo mejor había ahí. Dijo Jehová Dios: solamente ese árbol no lo puedes comer, no lo debes comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero Dios estaba hablando no de una muerte física, porque ellos no murieron físicamente. Dios estaba hablando de una muerte espiritual, hermanos. Iban a morir espiritualmente. Entonces sucedió, hubo una separación para con Dios. Ya no hubo comunión, ya no hubo conexión. Decía yo hoy en la mañana,
Es como cuando usted trata de hablarle, hacer una llamada por teléfono. ¿Cuánto le ha sucedido esto? Que hace usted una llamada y nomás se queda, ni entra ni sale, y aló o hola, no, nadie te contesta. Trata de hacer una llamada, conectarte con alguien y no. Así fue cuando se rompió la conexión entre el hombre y Dios, entre el ser humano y la voz de Dios. Porque si ustedes han leído la palabra de Dios ahí en Génesis, ¿verdad que dice la palabra que Jehová Dios descendía en el huerto y le hablaba a Adán? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Dios le hablaba a Adán en el huerto y Adán respondía. ¿Por qué? Porque había una conexión con él, porque había una entrega, no había malicia, no había pecado y había una conexión entre Adán y Jehová Dios. Amén, hermanos. La obediencia, amén. La obediencia en el mundo, la humanidad, a ver, no había condenación, no había castigo. ¿Por qué? Porque todo era sano. Hoy en nuestra actualidad, hermanos, ya no podemos gozar de lo sano. Decía nuestro hermano Uciel, ¿verdad? El domingo. Esa es la naturaleza del ser humano. Y ese pecado de nuestros antepasados, de Adán y Eva, hermanos, se vino arrastrando a toda la humanidad hasta nuestros tiempos. Por eso, aunque nuestros hijos nacieron en un hogar cristiano, ellos deben de arrepentirse, ellos deben reconocer que han pecado contra Dios. Ellos deben de reconocer, hijos, jóvenes, ustedes deben de reconocer de que no están bien delante de Dios y que necesitan aceptar a Cristo en su corazón y comenzar una vida de santidad delante de Él. Porque decía nuestro hermano, desde niños venimos con eso. En el corazón ya viene sembrado esa raíz de pecado. Aunque ciertamente a una cierta edad, ¿verdad? Dicen los teólogos que los niños no tienen pecado. Pero eso, hermanos, si no se le inculca una educación cristiana conforme a la palabra de Dios, ese pequeño pecado va a florecer. A tal grado que cuando lleguen a una cierta edad, van a reflejar lo que son. Por eso es importante enseñarles la palabra de Dios. Entonces, la naturaleza del ser humano desde pequeño, decía nuestro hermano Cielo, ¿verdad? Decía que desde pequeño son unos pecadorcitos. Éramos unos pecadorcitos. Bueno, yo cuando no acepté a Cristo desde pequeño, yo a los 21 años acepté a Cristo. O sea que ya era un buen pecador. ¿Sí? Pero qué bueno, hermanos, que nuestros hijos están naciendo en un hogar cristiano. Ellos deben de conocer la palabra. ¿Para qué? Para que no cometan, no los errores, los horrores que nosotros hicimos, hermanos. Aunque sea una fruta que robamos, ya fue un pecado. Y es una transgresión delante de Dios. Hoy en esta noche, hermanos, estamos abarcando acerca del tema de las consecuencias de la desobediencia. Las consecuencias de desobedecer, hermanos. Y vamos a ver algunos ejemplos de personajes que en la Biblia, hermanos, desobedecieron y les costó algunos lágrimas, algunos sus vidas, algunos pasaron muchas cosas en sus vidas. Sin embargo, hermanos,
a nosotros se nos da una oportunidad de arrepentirnos y de buscar al Señor. Pero de arrepentirnos no solamente de labios y para afuera, hermanos, sino que de corazón. De arrepentirnos sinceramente, hermanos, y reconocer que sin el Señor no podemos vivir. Y de reconocer, hermanos, de que si no nos arrepentimos, de que si seguimos siendo desobedientes, un día, hermanos, no sabemos cuándo, pero un día si el Señor viene por su pueblo, lamentablemente, nos vamos a quedar. Es necesario buscar al Señor con todo nuestro corazón. Génesis 2, 16, 17, 3, 1 y 3, 16, ahí donde leímos, abarca el número 1 en esta noche. La desobediencia acarrea separación para con Dios. ¿Qué sucedió en la vida de Adán y Eva, hermanos? Hubo una separación con Dios. Hubo una separación, un corte. Ya no hubo conexión. Ya no hubo esa conexión, vaya. Quizás Adán le hablaba a Dios, Dios mío, ¿dónde estás? Había una interrupción, había algo que había roto esa conexión y era el pecado de haber desobedecido. ¿Sí? Ese enlace de la comunicación se había roto por haber desobedecido a Dios. En estos capítulos que hemos leído, hermanos, lo que pasó con nuestros padres, ¿verdad? El comienzo de la historia, esa desobediencia al mandato de Dios, escucharon otra voz que no era la voz de Dios. Vemos en este pasaje de la Biblia, ¿verdad? Cómo Eva, hermanos, entabla un intercambio de palabras, digamos así de esa manera, con la serpiente. Y yo considero que no fue no solo una vez, hermanos. ¿Sí? No fue una vez. Tendemos, hermanos, oiga lo que le voy a decir, cuando escuchamos otra voz que no es la voz de Dios, comenzamos o tendemos a pecar cuando escuchamos otra voz que no es la voz de Dios. Cuando pasamos más tiempo escuchando otras voces y no le damos la oportunidad a Dios que habla en nuestra vida, sino escuchamos otro susurro en nuestro oído, hermanos. Escuchamos otras cosas que no es la palabra de Dios. Y comenzamos, hermanos, comenzamos a pecar. Comenzamos esa transgresión delante de Dios. ¿Por qué? Por haber escuchado otras voces que no es la voz de Dios. Eva escuchó otra voz, ¿verdad? Se le atribuye por culpa de Adán, ¿verdad? Porque Adán era el cabeza de hogar y bueno, ¿y dónde estaba Adán? Pero en el hogar, hermanos, la mujer y el hombre son responsables de los hijos, ¿sí o no? No solamente el hombre. Ciertamente el hombre es el cabeza de hogar. Y él debe de enseñar a la mujer y a los hijos. Pero aquí, Eva escucha otra voz. Eva entabla una comunicación con la serpiente, la cual, con tanta astucia que tenía, hermanos, logra engañar a la mujer. Con que Dios dijo que no, hombre, no pasa nada. Pruébalo, vas a ver. Mira, y era una cosa, una lindura, una sabrosura, hermanos. Y la logra engañar y se come la fruta. Algunos dicen que era una manzana, yo no sé qué fruta era, pero digamos que era una manzana, sabrosa, muy rica. La come, llega el marido, le da, come también. Y se dan cuenta, hermanos, que han pecado delante de Dios. Entonces, número 1, el pecado de la desobediencia acarrea separación para con Dios. Número 2, el mismo
desobedecer, hermanos, es pecar contra Dios. Dice el hijo pródigo, allí en el Evangelio de Lucas 15, 17, lo voy a leer rápidamente. Solamente esa fracción de la palabra. Lucas 15, 17. Gloria a Dios. Mire lo que dijo el hijo pródigo. Después, hermano, de haber pedido la herencia, después de haber dicho, Padre, pues dame lo que me corresponde porque ya no aguanto estar aquí. Yo tengo que ir a gozar la vida. Esto no es vida contigo. A lo mejor dijo, no lo dice así la Biblia, pero dijo, yo quiero vivir mi vida, así como dicen los jóvenes ahora. Padre, papá, tú estás a la antigua, hombre. Tú estás desactualizado. ¿Sí? Los jóvenes quieren volar en esas motos y para ellos eso es la vida. Imagínense. Piensan que son como los gatos, ¿verdad? Como dice la gente, que tienen 7 vidas. No, solamente una. Y después de eso, el juicio. El juicio. Hermanos. Entonces dijo el hijo del pródigo, no, yo, dame la herencia porque ya la necesito, porque ya me urge, tengo prisa. Se la dieron. La tomó, se fue. Dice la palabra de Dios que allá en aquella provincia malgastó todo su dinero. Toda la herencia que le dieron, la malgastó. Si hubiera comprado una becerra, una pequeña parcelita, a lo mejor hubiera hecho otra historia, ¿verdad? Pero no, fue y la malgastó. ¿Cuántos jóvenes en la actualidad, hermano, le dan una herencia? Qué bueno, ¿verdad? Los que reciben herencia. Amén. Pero muchos de nosotros, hermanos, tenemos que luchar, trabajar duro para tener algo. Amén. Gracias a Dios que nos dio una oportunidad de haber ido al extranjero y poder hacer algo, hermanos. Pero qué bendición aquellos que recibieron una herencia, hermanos. Amén. Qué bueno, hermanos. Amén. Pero vamos a ver lo que dijo el hijo pródigo después de haber ido, malgastado todo, y vino esa hambre en esa provincia que tenía que apacentar cerdos, ¿verdad? Tanta era la hambre, hermanos, que tenía, así como la que algunos tenemos ahorita, que deseaba comerse las algarrobas que comían los cerdos. Dice la palabra que se acordó de su casa y dijo esta palabra. Lucas 15, 17. Dijo, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pero ahora, mire lo que dice en el verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, dice la palabra, vino a su padre. Y le dijo exactamente lo que él había meditado que le diría a su padre. Hermanos, ¿y quién no peca? ¿Quién no ha pecado? Si yo le preguntara en esta noche, ¿quién no pecó hoy, hermanos? Todos, de alguna manera, hermanos. Dijimos alguna mala palabra, pensamos algo no digno del Señor, le gritamos a la esposa a lo mejor, o le gritamos al marido, al esposo, o no le hicimos de comer para que ahora sienta lo que se siente, ¿verdad? Para que vea que sin mí no puede hacer nada. ¿O qué habrá dicho? ¿O qué habrán hecho? ¿O qué habremos hecho? La cuestión, hermanos, no es el haber pecado, sino el reconocer nuestro error.
Reconocer, hermanos, como dijo el hijo pródigo, volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de alimento? Y yo aquí perezco. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hermanos, estaba reconociendo que había hecho mal, que malgastó todo. Dijeran los mexicanos, ¿verdad que somos? La regó. La regó. Así como muchos de nosotros la hemos regado, hermanos. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es reconocer, hermanos, nuestro error, nuestra falta delante de Dios y pedirle perdón para que Él nos ayude a alcanzar la victoria y llegar a su presencia algún día, hermanos. Dice la palabra, ahí dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué pecó contra el cielo? Pecó contra los mandamientos de Dios, hermanos. Porque dice en Éxodo, capítulo 20, verso 12, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y él lo que hizo, hermanos, fue deshonrar. Deshonró a sus padres. Pidiéndole la herencia, fue y lo malgastó. O sea, ¿eso sería honrar al padre, a los padres? No. Eso sería una deshonra. Porque tarde que temprano el padre un día se va a enterar de lo que hizo aquel hijo allá. ¿Sí o no, hermanos? De los hermanos adultos que están aquí, usted sabe, hermanos, que toda cosa, todo hecho que diga uno, esto nadie lo va a saber. Tarda más el gallo en cantar que ya alguien se dio cuenta. Entonces, es una deshonra, hermanos. Y lo que hizo el hijo pródigo es deshonró a su padre. Por eso dice, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo, ¿verdad? Hazme como uno de los jornaleros. Honrar a los padres, qué importante es, hermanos. Como le digo, todos hemos pecado, porque dice, ¿qué libro es, hermano? Ayúdeme, ¿qué carta es? Por cuanto todos pecaron, es Gálatas, Romanos, por cuanto todos habían pecado, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos, hermano. No teníamos manera de alcanzar la vida eterna. ¿Por qué? Porque todos habíamos pecado. Número 3. ¿Qué produce la desobediencia, hermanos? Separación eterna. Separación eterna. ¿Qué le sucedió ahí en el pasaje de el rico y Lázaro? ¿Verdad? El rico vivía una vida como la que muchos quisiéramos vivir, ¿verdad? Aleluya. Pero mejor vivir humildemente, hermanos, para que nos vaya bien. Porque si usted se da cuenta, alguien que ya tiene un poco de... ¿Sabe qué es esto? Billete, billullo. Pisto, dijeran los salvadoreños, ¿verdad? Money, dicen los gabachos. Porque cuando alguien ya tiene un poco así de dinero, ya como que ya se siente un poco más que los demás. Y el rico, hermanos, ahí en Lucas 16, hacía banquetes con esplendidez. Había de todo en su palacio, en su casa, en su mansión, ¿verdad? Y comía de todo, cualquier cosa, solamente quizás tornaba los dedos y ahí estaba, lo tenía. Pero el pobre Lázaro, hermanos, le fue duro.
recogía las migajas que caían por ahí. Y luego enfermo. Los perros le lamían las llagas. Ahí tirado, postrado, recogiendo lo que caía de la mesa del rico. Pero un día, hermanos, como siempre, ¿verdad? Todos nos vamos a morir, ¿sí o no? ¿O habrá alguien que no vaya a morir aquí? No, todos vamos a morir, amén. Gloria a Dios. Pero un día murió el rico, ¿quién murió primero? Lázaro. Y luego el rico también. Pero Lázaro, cuando murió, hermanos, y despertó, fue recibido en el seno de Abraham. Allá estaba, gozándose, amén. Gozándose en aquel lugar. Pero el rico, ¿dónde estaba, hermanos? En el lugar de tormento. Ahora bien, ¿qué produce la desobediencia? Separación eterna. Vaya conmigo, Lucas 16, 19, 23. ¿Qué tiempo tengo, hermanos? Bien. Lucas 16, 19. Voy a ir rápido. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. ¿Quién? El rico. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, hermanos, que cuando un día muramos, estemos donde estemos, ya sabemos que estemos de este lado o estemos de este lado, vamos a poder ver aquello. Mas, sin embargo, vamos a poder ver, pero no vamos a poder ir para allá, ni aquellos venir para acá. Mire lo que dice en el verso 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Hay una barrera ahí que no pueden cruzar, ¿sí? Los que están aquí ya no pueden cruzar para acá, y los que están de este lado ya no pueden cruzar para acá. Entonces, hermano, la desobediencia acarrea separación eterna para con Dios, ¿sí? Pero es mejor que estemos del lado donde está Lázaro, ¿verdad? A estar donde está ahora el rico. Amén, hermanos. Número 4. Y esto es como en la iglesia, hermanos. ¿Qué acarrea la desobediencia? Cuando hay desobediencia, hermanos, vivimos una vida espiritual vacía. Amén. Ya no hay entrega, difícilmente sentimos la presencia de Dios. Pudiera quizás estar toda la iglesia tocada por el Espíritu Santo, pero a veces no podemos sentir nada. Los cultos nos aburren, ponemos cualquier pretexto para no servir. Te comienza a atraer las cosas materiales más que las espirituales. Comenzamos a buscar amistades
o rebuscar las amistades que teníamos antes, cuando hay una vida espiritual vacía. Y número 5, ya para culminar, acarrea también sufrimiento, hermanos. La desobediencia acarrea sufrimiento para ti, o sea, para nosotros mismos, para nuestra familia y para todos aquellos que nos rodean. Vemos en la vida de Jonás, y es que la naturaleza del hombre es así, hermanos. Nos gusta meternos en problemas. ¿Qué tanto era que Jonás, verdad? Bueno, pues a lo mejor era una tierra difícil de conquistar, pero solamente hubiera obedecido a la voz de Dios, ir y llevar el mensaje de Dios a Nínive. No, agarró y se fue a Tarsis. Hizo difícil la situación. Sufrió él, sufrió los que iban en la barca con él, ¿verdad? Se espantaron. Mas, sin embargo, Dios cumplió, al final de todo, Dios cumplió su propósito en la vida de Jonás. Fue como quiera y predicó la palabra del Señor. Amados, en esta noche, obedezcamos a Dios. No nos cuesta nada. Es para nuestro propio bien. Obedecer nos trae bendición y más aparte, un día Dios promete una vida eterna para cada uno de nosotros. Póngase de pie en esta noche. Póngase de pie en esta noche. Padre, te damos las gracias en esta noche, Señor, por tu palabra, que la he compartido con tu pueblo, Señor. Gracias, Padre eterno, porque esta es la